Hola a todos, mi nombre es Jamie Ruiz, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy me encuentro con el psicólogo Cristian Martínez, quien nos va a colaborar a responder unas preguntas sobre el curso de Acción Psicosocial y Educación. Muy buenos días, doctor. Buen día, Jamie, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Primera pregunta, ¿qué es comunidad educativa y quiénes participan en ella? Bueno, Jamie, una comunidad educativa es todos aquellos actores que forman parte de, como su nombre lo indica, una comunidad que tiene como fin acceder a la educación, ya sea la educación media, educación básica o en este caso la educación superior. Entonces, obviamente están los docentes, los estudiantes, los directivos, entre otros. Listo. Segunda pregunta, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Bueno, desde el perfil del psicólogo en este campo de educación pues es muy amplio, pero específicamente podemos hablar de problemáticas, o sea, atender, abordar, evaluar, intervenir problemáticas relacionadas con dificultades de aprendizaje. Entonces hay muchas problemáticas que hacen que los niños desde la primera infancia tengan dificultades en el aprender, como la dislexia, la discalculia, entre otros. Y obviamente también dentro del contexto problemáticas relacionadas con el comportamiento que afectan el rendimiento académico y la parte disciplinar, ¿no? También podemos tener en cuenta los trastornos como el TDAH, que es el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que obviamente afecta de alguna manera el desempeño académico, pero también el comportamiento y la convivencia dentro de las aulas escolares. Tercera pregunta, ¿qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, pues en primera instancia todo lo que tiene que ver con problemas de aprendizaje, pues ya sea un abordaje clínico en términos de evaluar signos de riesgo, evaluar criterios para poder diagnosticar y orientar el tratamiento, y la herencia para que también los docentes y los padres de familia pues contribuyan con este abordaje en este caso de los niños. Pero también hay otros elementos transversales que tienen que ver con el proceso de estos niños, como lo es la convivencia escolar. Hay una legislación al respecto, de hecho está la ley 1620 del 2013 que incluye todos aquellos elementos que hacen parte de la convivencia. Entonces el psicólogo dentro de este contexto escolar debe trabajar en esta parte de manera importante, formar parte del comité de convivencia escolar, realizar acciones orientadas a la prevención de las violencias, a la resolución de los conflictos, digamos al abordaje de problemáticas relacionadas con el bullying, por ejemplo, entre otras. Listo. Cuarta pregunta, ¿qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Bueno, esta pregunta también está relacionada con las dos anteriores y pues básicamente es muy amplia, como lo mencionábamos. Entonces en términos clínicos, si es el perfil del psicólogo, si el perfil del psicólogo no es clínico, pues es importante por lo menos lo que hacen los psicoorientadores, que son acciones de promoción y la prevención que favorezcan la convivencia escolar. Ya en el caso de lo que tiene que ver con los sistemas de vigilancia en salud pública, pues también es una corresponsabilidad del psicólogo poder identificar situaciones relacionadas, por ejemplo, con violencia, con el consumo de sustancias psicoactivas, con la conducta suicida, digamos que son eventos de interés en salud mental, y estos psicólogos pues deben ayudar a identificar esos casos y activar el protocolo o la ruta de atención, ya sea pues con la EPS o con las secretarías de salud de los entes territoriales. Listo. Quinta y última pregunta, ¿cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Bueno, sí, hay muchos, más que el psicólogo, diría yo que la población beneficiaria de lo que es el ejercicio del psicólogo, pues por una parte la gran demanda de
de estudiantes que tiene una institución educativa, y vemos instituciones públicas, por ejemplo, que tienen grandes, que tienen un solo psicoorientador o un solo psicólogo para atender tantos estudiantes. Es muy complejo para atender las diferentes problemáticas que se viven hoy en día de manera generalizada en los contextos del consumo de drogas, las diferentes formas de violencia que se dan tanto al interior del aula como fuera de ella. También de pronto a veces los mismos recursos o la articulación que hay con los de manera intersectorial, digamos cuando no se trabaja articuladamente con otras entidades. Pero diría yo también algo muy importante, y es que es esa baja corresponsabilidad que a veces se tiene de los mismos padres de familia. O sea, cuando los psicólogos, los mismos docentes intentan hacer acciones en favorecimiento de los estudiantes, y los padres de familia de pronto no generan esa corresponsabilidad en, digamos, estar pendientes de sus hijos, de el pensar que la educación es exclusivamente de los colegios, de los docentes, de los psicólogos, y no contribuyen tampoco desde su hogar a fortalecer ese aprendizaje que se tiene en los colegios. Entonces digamos que entre otras esas son las limitantes que yo observo que hay en el ejercicio del psicólogo en el contexto educativo. ¿Y los alcances que podría? Bueno, los alcances sí son grandísimos, como lo decíamos, no solamente en el contexto educativo. Uno de los aspectos importantes del ejercicio del psicólogo es que el campo de acción es muy amplio, y como lo indicábamos, en el contexto educativo no se limita a los problemas de aprendizaje, sino realmente hay muchos otros aspectos que el psicólogo debe abordar en el contexto educativo, pero lo más importante es hacerlo de manera intersectorial, o sea, articulando acciones con otras instituciones, trabajar de manera interdisciplinaria, o sea, con los docentes, con otros profesionales que puedan hacer acciones al interior de los colegios, y también tener en cuenta la normatividad. Entonces, como lo mencionaba la ley 1616, que es convivencia escolar, entre otras normatividades que abordan problemáticas transversales, o más bien temáticas transversales que coayudan a desarrollar todo un proceso formativo integral de los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, Jamie, con mucho gusto.